Nos acompaña esta noche el congresista andino, el parlamentario andino Hildebrando Tapia. Vamos a conversar con él sobre la situación de los peruanos que radican en este momento en la Argentina y las tremendas dificultades que atraviesan con las recientes medidas económicas adoptadas por el gobierno de Cristina Kirchner. Bienvenido, Hildebrando. Cecilia, gracias por acompañarnos. ¿Qué información tienes de nuestros compatriotas en Argentina que pues no pueden regresar porque no pueden sacar su dinero de los bancos, porque no se los permiten, o están teniendo tremendas dificultades para enviar los ahorros que enviaban o las ayudas que enviaban a sus familias comprando dólares, porque no pueden enviar ese dinero en pesos? Sí, es muy grave lo que está ocurriendo en Argentina con 350.000 compatriotas que están en ese país. 350.000. O sea, parte de la crisis financiera que ha golpeado a nuestra comunidad peruana en distintas partes del mundo, en Argentina es muy crítico. ¿A razón de qué? De que a través de una medida de la presidenta Cristina Kirchner, señala de que ya un ciudadano o un migrante no puede comprar dólares en una entidad financiera y tiene que comprar, si quieren enviar como remesas al Perú, en el mercado paralelo. Y en la entidad financiera o el dólar oficial, el tipo de cambio está 4.5 pesos argentinos. Y en el mercado negro o el mercado paralelo a 5.8. O sea, estamos hablando de un 30% más. Entonces, si las remesas llegaban a 148 millones de dólares anuales, esto se podría reducir a 103 millones. 45 millones menos que dejarían de percibir las familias que reciben esas remesas. Poniendo en un ejemplo muy simple, Cecilia, sería lo mismo que un ciudadano peruano que hoy gana 1.000 soles, al próximo mes le dicen, oye, desde hoy vas a recibir 700 soles. Entonces no solamente le quiebra el presupuesto, sino le genera problemas familiares y un tema interno, inclusive en el tema laboral. Y ya en Argentina a esto lo están llamando el segundo corralito verde, porque no solamente hay problemas con el tema de las divisas y el cambio monetario, sino muchos empresarios y muchos ciudadanos están empezando a retirar sus ahorros. Entonces, esto le está perjudicando a Argentina. Entonces vemos pues cuando no hay una política económica franca, acertada, limpia, empiezan a haber estas distorsiones y empieza a generarse un populismo. Cuando la política no se maneja desde la perspectiva de la libertad, desde el mercado, sino más bien desde el Estado y desde la regulación, la hiperregulación y el estatismo. Y hemos visto que el estatismo, el tema esto de la regulación, del proteccionismo, no han dado resultado en ninguna parte del mundo. Hoy más bien dentro de un mundo globalizado en que vivimos, la dinámica económica es mucho más fluida y mucho más competitiva. Y los capitales no tienen sentimientos ni nacionalidad. Van al mercado donde tienen las condiciones para invertir. Y Argentina, quien no recuerda, hace 20 años, era pues la vedette de América del Sur. Y hoy, ¿cómo? Es triste ver que un país hermano, un país amigo, esté pasando por una situación crítica donde el populismo te puede premiar en un determinado momento, pero a la larga del tiempo las consecuencias son muy graves. ¿Qué proponen ustedes desde el Parlamento andino, los representantes peruanos, para ayudar a los peruanos que están en la Argentina en esta situación? ¿Hay alguna cosa que se pueda hacer? Sí, hay varias iniciativas, Cecilia. Una de ellas es mejorar la ley de retorno que ya tenemos, pero que es muy burocrática, que hay muchas trabas. Entonces un compatriota que quiera venir al país tiene que pasar todas estas peripecias. Entonces muchos no retornan porque hay estas trabas y otros porque ya están asentados. Entonces hay un pequeño grupo que sí retorna, pero a los que le va mal, porque al que les va bien no tiene por qué retornar al país. Y ahí se está proponiendo dos medidas concretas. Una de ellas es que a través del Estado, si en estos últimos años las remesas no bajan de 2.700 millones de dólares anuales, que representa el 3%, y que estas remesas y estos compatriotas ayudaron al país en momentos difíciles, el gobierno tiene la responsabilidad de apoyarlos. ¿En qué sentido? Con una ley muy simple, de dotarles por un año de un seguro de salud.
un seguro de salud gratuito subvencionado por el Estado, que eso saldría del propio costo del impuesto que ellos realizan por las remesas. Entonces no se perjudicaría ni el presupuesto. ¿Y esto ayuda a qué? A que esta familia, cuando retorna al país después de 5, 8 años, no solamente está desconectado de la realidad, sino reinsertarse al campo laboral es complicado. Y si ahí uno de sus familiares, uno de los hijos se enferma, realmente es un problema traumante. En cambio, si ellos ven que tienen una protección de 1 año, para ellos sería muy fácil reinsertarse y tendrían una protección de parte del Estado. Así como esta, estamos trabajando también en convenios laborales. ¿Para qué? Muchos ciudadanos que salieron del país y estaban aportando a la seguridad social, hoy están en otro país, a través de ese convenio no pierdan sus aportaciones y esa aportación se traslade del país de origen al país de destino en el que se encuentra o viceversa. Y esto ya se está dando en algunos países y esperemos que esto pueda expandirse al resto del globo y asimismo también estamos trabajando en tener representación en el exterior. Esto sí es muy importante, Cecilia, Ese por una proyecto razón. me pareció muy interesante. Explícanoslo, Sí, Zulema. porque ¿qué es lo que dice la Constitución? Todo peruano tiene derecho a elegir y ser elegido. Y en el exterior tenemos más de 3 millones de peruanos, que es más del 10% de la población. Y hoy, en un mundo globalizado, lo que necesitamos es crear alianzas estratégicas y tener representantes con voz y voto. Entonces, si bien hoy los compatriotas del exterior eligen a los de Lima, pero ellos sienten que no tienen una representación. ¿Cuántos de nuestros compatriotas que viven fuera votan? Cuando hay elecciones en nuestro país, van a los consulados, a las embajadas y votan. Un promedio de 700.000 compatriotas. 700.000. Y eso es más que una provincia, que algunas provincias. Así es, y en voto efectivo llegan más o menos a 300 o 400.000, porque hay algunos que no van a votar. Pero el estimado es más o menos 700.000. Pero aparte de ello, es que ya muchos países tienen representantes en el exterior. ¿Por qué? Porque hoy la fluidez del comercio y de la economía, hay un aumento en las exportaciones y las importaciones. ¿Qué mejor que tener representantes en el exterior? Y ellos conocen no solamente la realidad, sino conocen el idioma, conocen la idiosincrasia y conocen parte de la realidad de nuestros compatriotas. Te comento solo como ejemplo, luego de iniciarse la crisis financiera internacional en Estados Unidos, muchos de nuestros compatriotas quedan sin trabajo. Y a través de la Comisión de Relaciones Exteriores en el anterior periodo, y en un trabajo en conjunto con las asociaciones y gremios de peruanos en el exterior y Cancillería, se empezaron a crear las famosas cámaras de comercio en Nueva York, en Washington, en Miami. Y estas cámaras de comercio hoy están funcionando muy bien, porque muchos de nuestros pequeños empresarios o las pymes no pueden exportar sus productos porque no conocen el idioma, no tienen la capacidad logística y no conocen el mercado. Y estas cámaras hicieron invitaciones. Hoy estos pequeños y microempresarios del Cusco, de Arequipa, envían sus productos. Este peruano que vive aquí, que ha migrado hace muchos años, recibe la mercadería, coloca la mercadería, envía el dinero y ambos ganan. Y eso está creciendo en nuestras exportaciones, nuestros productos naturales. Hoy encuentras en Estados Unidos, en cualquier estado, todo lo que es las especias para preparar un ceviche, un rocoto relleno o una carapulcra, porque estas alianzas están dando resultados. Entonces, imaginémonos, si tenemos un representante, un congresista en Estados Unidos, esta correlación de fuerzas y estas alianzas realmente. ¿Por qué en los Estados Unidos es donde fortalecerían. mayor cantidad de peruanos que no viven en el Perú están radicando? Sí, de los 3 millones de los 3 ¿Cuáles son millones los de peruanos, puntos más importantes? el más importante es Estados Unidos, que representa casi un 30%, más o menos un promedio de 900.000 peruanos. En Europa tenemos un promedio de 700. En América del Sur, casi 500.000. Y el resto en el Asia y otros países. Entonces, lo que se propone dentro de esta medida es tener 2 representantes por Norteamérica, uno por el Asia-Pacífico, otro Europa y uno en América del Sur, porque en América del Sur también tenemos un buen bloque. Y esto lo estamos trabajando
no solamente a través del Parlamento andino, sino en el Congreso ya hay un gran consenso, que hasta hace unos años como que había una desidia de lo que eran nuestros compatriotas en el exterior. Hoy todas las bancadas están preocupadas y todos le han puesto el ojo porque dicen, oye, 3 millones, esto es un gran globo electoral, pero no lo veamos solamente como una opción electoral, sino veamos como una fortaleza de país, que a estos 3 millones de peruanos con una buena orientación y una buena educación de crear estas alianzas con nuestra Cancillería y nuestras embajadas, podrían convertirse en 3 millones de embajadores del turismo, de la inversión, para dar a conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestro potencial turístico, gastronómico. O sea, hay un gran potencial que no lo hemos visto, pero es tiempo de ponerle el norte, darle viabilidad, y podríamos convertirnos, reitero, en unos años no solamente en la vereda de la cocina, sino creo que en todos los campos y los rubros de la exportación y la economía. Muchas gracias, Hildebrand. Muy amable por compartir estas ideas con nosotros y tienes mucha razón. Muchísimas gracias. Vamos ahora a hacer una pausa chiquita y vamos a regresar con Mariela Hurtado. Mariela es la gerente comercial de Menta y Chocolate. Menta y Chocolate es todo un emprendimiento, es una empresa que diseña ropa lindísima para mujeres, carteras, zapatos, accesorios, y que además se proyecta para abrir fuera de nuestro país boutiques en los próximos meses, además de haber crecido de una manera realmente alentadora. Vamos a volver entonces con Mariela Hurtado.